Muy buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a iniciar nuestras ponencias con la empresa Alcatel-Lucent Enterprise y va a estar a cargo de la ingeniera Neri Amarillo desde Colombia. Ella es ingeniera de telecomunicaciones con una maestría en gerencia comercial y mercadeo. Cuentan con más de 15 años de experiencia en soluciones tecnológicas de comunicaciones, UCAS, CEPAS, Cloud y Networking, con una especialidad en el desarrollo de nuevas oportunidades de negocio y posicionamiento de productos, soporte y orientación en diseño, preparación y sustentación de ofertas para clientes finales en Latinoamérica. Sin más preámbulo, le doy el pase a la ingeniera Nelly. Continúe, por favor, ingeniera Nelly. Muchas gracias, Juan. Bueno, bienvenidos a todos a esta sesión. La idea, la idea como tal de esta sesión es que podamos ver otros ángulos de las soluciones de comunicaciones en el sector como tal hospitalario. Pero quiero empezar con algo, y es que cuando nosotros hablamos de comunicaciones, lo primero que se viene a la mente es esto, ¿cierto? Tenemos múltiples tipos de tecnología, donde ese tipo de tecnología está pensada en las habitaciones de los hospitales, en las estaciones como tal de enfermeras, también lo que podemos ofrecer a la gente del staff, a la gente, por ejemplo, de facturación, y también un sinnúmero de nuevas tecnologías que han venido, se puede decir que incrementando su uso con esquemas de teletrabajo, donde empieza a tomar mucha más fuerza, temas, por ejemplo, como softphone, como soluciones de comunicaciones unificadas, y asimismo la parte de movilidad que hace parte del ADN de comunicación. Y luego empezamos a hablar de otro tipo se puede decir que otra arista dentro de la parte de comunicación, y es la implementación. Entonces hablamos de diferentes tipos de implementación, ¿sí? Muchas veces la que más se utiliza cuando estamos hablando de la parte de hospitalaria, pues es una solución on-premise, donde se tienen esquemas de alta disponibilidad, donde se requieren, por ejemplo, servidores que permitan tener una alta disponibilidad, porque este servicio se concibe dentro del sector hospitalario como un servicio de misión crítica, ¿sí? No solamente en el momento de la comunicación interna, sino también para brindar los servicios hacia el público. Pero además de este tipo de implementación, pues se tienen otro tipo de implementaciones, como temas de nube híbrida, donde la nube híbrida significa que damos servicios en la nube, algunos servicios en la nube que complementan los servicios que están on-premise. O en el caso específico de una solución totalmente cloud. Y al final, pues hablamos de una entrega que puede ser por suscripción o por temas de compra. Más allá de todo esto, ¿sí? Y que nuestras soluciones como Alcatel-Lucent cumplen eso, lo que queremos hoy hablarles es qué nosotros podemos hacer con toda esta parte de comunicación, pero enfocado a procesos de transformación digital. Entonces, vamos a hablar de cómo nosotros como Alcatel-Lucent podemos ayudarles en el sector hospitalario y también brindarles nuevas ideas desde desde el hecho de cómo ayudamos al esquema de enfermería, cómo ayudamos al esquema, por ejemplo, de doctores, cómo ayudamos a la atención de, por ejemplo, reservas de citas, cómo ayudamos al paciente, ¿sí? Y es que nosotros hemos venido revisando cuáles son esas tendencias del mercado cuando hablamos como tal de salud, ¿sí? Y cuando hablamos de salud, hay una importancia muy alta en que podamos hacer conectividad y colaboración, ¿sí? Y conectividad y colaboración significa que todos esos, se puede decir que stakeholders, ¿sí? Internos que tiene una entidad
hospitalaria como la farmacia, ese primer, por ejemplo, ese primer entrada con el paciente que es el triage, los pacientes que van a la casa, pero que esa casa no se convierte también en una teleconsulta, pero no solamente teleconsulta, sino que además de teleconsulta hay pacientes que por diferentes patologías se quedan en casa, pero que tienen también un servicio hospitalario. Y por supuesto, el tema de la enfermería y las diferentes, se puede decir que personas que conforman toda la parte hospitalaria. Entonces, la idea de Alcatel-Lucent es que veamos esto como un todo y no veamos simplemente la parte específica de conectividad, sino que empecemos a hablar de toda la parte de conectividad más colaboración. Sí, y que todos estos, se puede decir, partes que hacen parte de esa pues cadena de valor, empiecen también a tener una conexión directa con las nuevas tecnologías. Y nuevas tecnologías como qué, como IoT, como inteligencia artificial, como interconexión de procesos para que sean mucho más rápido, ¿sí? Entonces nosotros hemos hablado que el hospital o la clínica o el sector hospitalario se tiene que ver como un espacio digital, ¿sí? Y un espacio digital que nosotros lo hemos dividido en tres segmentos importantes. ¿Sí? El espacio digital del paciente, el espacio digital del doctor y la enfermera, y además cómo nos integramos con el staff del hospital para tener muchas más soluciones que le permitan a ese staff ser mucho más rápido, eficaz y eficiente dentro de su trabajo. Y no solamente eso, sino que el talento humano que normalmente se encuentra en el staff sea atraído por esos hospitales y además retenido por esos hospitales porque tiene todo un esquema completo. Entonces, vamos a empezar a hablar por cada uno de esos, se puede decir que de esos enfoques en la parte hospitalaria y cómo podemos optimizar alguno de esos procesos. Entonces, imaginemos cuáles son esos dolores y pongámoslo en nuestra vida diaria como paciente, ¿sí? Entonces, si nosotros somos pacientes, ¿qué es lo que más nos duele? De pronto, el tiempo en poder tener una comunicación con el hospital para tener una cita, que además durante la hospitalización yo tenga servicios adicionales y el servicio adicional es desde el mismo hecho en que yo tenga pues una habitación, puede ser compartida o no, pero que tenga un punto de contacto, entonces aquí ya empieza a tener sentido algo. ¿Sí? Y es tener un teléfono dentro de las habitaciones. ¿Por qué? Porque el día a día yo puedo estar internada dentro del hospital, pero yo quiero tener una comunicación hacia afuera, ¿sí? Pero no todas las personas, dependiendo del tipo de topología, pueden tener acceso a un terminal móvil. Entonces, el teléfono significa un punto de contacto hacia afuera. Pero no solamente estamos hablando del teléfono. Ahora, con todo el tema de que tú puedes estar internado, pero puedes seguir trabajando o puedes tener otro tipo de, se puede decir, gustos o preferencias frente a lo que consumes dentro del hospital, pues hace parte importante el tema del Wi-Fi, ¿sí? Entonces, ¿qué es importante para el paciente, para tener una buena experiencia del paciente? Que todo, digamos, ese ciclo de vida que normalmente tiene un paciente sea denominado como bueno. ¿Y eso qué significa? Que antes de que el paciente llegue, durante y después, ¿sí? De algún servicio médico, no solamente hospitalización, él pueda tener todos los servicios, ¿sí? Y además de eso, que pueda tener acceso a diferentes medios para poder acceder. Entonces, empezamos a hablar de las experiencias del paciente. Entonces, hacemos una analogía que la experiencia del paciente es como una carretera, como lo ven ahí dentro de la diapositiva, y es una carretera en donde empezamos con esa parte de la bienvenida. Entonces, aquí vienen dentro de la solución, qué es lo que se busca en la parte de comunicación. Entonces, claro, lo primero que de pronto se viene a la cabeza es que necesitamos una operadora, ¿sí? Pero empiezan a tener sentido otro tipo de interacciones que llegan a los pacientes. Entonces, yo puedo llamar a un hospital, ¿sí? A tomar algún tipo de cita, pero yo ya tengo otro tipo de generaciones dentro de los pacientes que no solamente llaman,
sino que acceden a la página web. ¿Sí? Y que acceden a la página web a través de un contáctenos, pero normalmente ese contáctenos a veces es muy plano y simplemente es un formato de correo electrónico. Y simplemente es un correo electrónico y espero que me contacten. Pero aquí ya cambia y aquí empezamos a ver cómo las comunicaciones cambian ese proceso como tal del paciente de bienvenida, en donde yo accedo, por ejemplo, a través de la página web, tengo un contáctenos y el contáctenos me lleva directamente es a una persona que está dentro del hospital haciendo servicio al cliente, asignando de pronto citas o asignando exámenes, o no solamente eso, sino que yo puedo hacer ese contáctenos fácilmente hacia una solución a través de mensajería instantánea. Entonces aquí ya estamos hablando de que estoy integrando las dos partes, la misma plataforma como tal de comunicaciones que está percibida como la solución de los teléfonos que vimos al principio, pues se transforma en una solución que se integra con otros servicios multimedia. ¿Sí? Y que le permite tener se puede decir que una convergencia para el paciente. Entonces, se puede decir que esa inicial carrera que tiene el paciente empieza a tomar un sentido diferente. Entonces, tenemos aquí lo que les estaba diciendo, una integración para que podamos hacer integración web, para que podamos hacer la asignación de citas, pero también el recuerdo de citas también se puede hacer de esa manera. Y ya estamos hablando de un tema multimedia. Por supuesto, las llamadas son muy importantes. Por eso en una solución como tal de comunicaciones es muy importante que se tengan soluciones de consola de operadora que permita manejar múltiples llamadas, pero que también exista la posibilidad, porque es una de las tendencias también, que pueda reenviar o integrarse fácilmente con elementos exteriores a través simplemente de troncales SIP para, por ejemplo, tener un servicio de contact center externo sin necesidad de tener ese staff, un servicio de contact center externo que tenga también la parte de llamadas. Ahora, luego, él pide la llamada, está en la urgencia, y aquí empieza otro tipo de servicio y es el dispositivo como tal de habitación. Aquí existen se puede decir, muchas teorías, y una de las teorías más fuertes en la parte de salud es que debemos tener teléfonos en las habitaciones que sean fáciles, que se integren, pero que sean sencillos y también costo-beneficio para el sector. Entonces, estamos hablando que hay teléfonos específicos para las habitaciones, pero también hay teléfonos específicos que tienen un esquema antibacterial que le permite como tal una limpieza mucho más fácil y no retener como tal bacterias o algún tipo de infección para los pacientes. Luego de ahí tenemos un sinnúmero de temas y es que normalmente, aunque es feo decirlo, la salud no es un negocio, pero la salud tiene que ser rentable, ¿sí? ¿Y eso qué significa? Que por supuesto están todos los servicios que son normalmente facturados para las aseguradoras, los seguros médicos que son del gobierno, que son privados, pero que también existen otro tipo de servicios. Y hay una tendencia interesante y es que muchos de los hospitales pues tienen algunas plantas que son para, por ejemplo, cafeterías, ¿sí? O para servicios de room service, simulando un poco lo que tenemos en el sector hospitalario. Y en ese orden de ideas tenemos también la posibilidad de crear aplicaciones con una aplicación que tenemos que se llama Rainbow. Ustedes pueden buscarla fácilmente en la web y esta aplicación Rainbow lo que permite es que podamos generar comunicación a través de los servicios normales de comunicaciones, es decir, a través de una llamada telefónica, a través de un mensaje de texto, perdón, un mensaje instantáneo, a través de una video. Entonces, imaginemos que este paciente no tiene, por ejemplo, a su mamá o a un invitado, ¿sí? Y él no ha comido por estar pendiente de él. Entonces es muy fácil a través de la aplicación crear un menú, ¿sí? Para el restaurante y estamos generando revenue para el hospital de otra manera, ¿sí?
y además dándole más servicios adicionales al paciente para que se sienta mucho más fácil dentro de su recuperación. Además de esto, que estamos hablando de esta carretera, podemos empezar a hablar un poco más fácil de, desde el mismo hecho de que el paciente llegue, la admisión, pero además de eso hay algo importante, ¿sí? Y es que muchos servicios para los pacientes son, por supuesto, dentro del hospital, pero además de esos servicios existen servicios que están hacia la casa. Entonces, nosotros hemos trabajado para que esa experiencia del paciente que está fuera del hospital, ¿sí? Pueda ser mucho más rápido. Por supuesto, esto no aplica para todos los pacientes, pero sí aplica a lo que estamos yendo y es que son nuevas generaciones que están yendo al hospital, pero que necesitan otro tipo de servicio. Por supuesto, seguimos manteniendo el servicio telefónico, pero ahora con estas aplicaciones que les mencionaba, también se puede hacer un servicio, digamos, puede decir quirúrgico o post-tratamiento, en donde hay una consulta online. Y esa consulta online se hace muy fácil porque casi todas las personas tienen, se puede decir que hace parte del cuerpo humano el teléfono celular o el teléfono móvil, ¿sí? Y ahí muchas veces está embebida toda la vida de ese usuario. Entonces, en este caso, nosotros lo que estamos desarrollando es que estas aplicaciones son muy similares a un concepto de hotelería que se llama e-concierge. Y esta tendencia lo que permite es que yo pueda tener, por ejemplo, un seguimiento posoperatorio o preoperatorio, donde yo envío la documentación para un examen, y esto puede hacerse automáticamente a través, obviamente, de unas automatizaciones que permite, o esto se puede hacer a través de un chatbot. ¿Sí? Con preguntas frecuentes, porque la posibilidad de tener estos APIs y estos SDKs a través de esta aplicación que se llama Rainbow, nos permite poder generar múltiples opciones. También tenemos este monitoreo de enfermedades que son crónicas, como el tema de hipertensión, como el tema de diabetes y, por supuesto, cáncer, donde tenemos ese monitoreo a través de estas aplicaciones. Ahí existen varias cosas que estamos haciendo y es que lo que permite es que haya un monitoreo interesante para, por ejemplo, pacientes críticos como estos que menciono, donde se hace, por ejemplo, los datos que el usuario envía, por ejemplo, de su toma de azúcar, ¿sí? Si es un paciente diabético o si es una persona que tiene como tal hipertensión, y entonces puede enviar como tal la información inmediatamente. Si esa información sobrepasa unos límites, entonces él puede llamar directamente al servicio, por ejemplo, de doctor a domicilio. Entonces, se tienen varias causas y además de eso, por supuesto, procedimientos administrativos que se hacen mucho más fácil. Hay una cosa importante y es con el aumento de virus, existen pacientes que normalmente tienen consultas, pero esas consultas a raíz, por supuesto, de la pandemia, pues son teleconsultas y asistencias virtuales. Y en ese orden de ideas, la solución como tal, y estamos hablando de comunicación, permite que podamos tener esas teleconsultas y esa asistencia a través de la misma aplicación que normalmente se da para el staff, que eso es importante. Normalmente vemos la comunicación como una solución que permite conectar a las diferentes divisiones o las diferentes personas dentro del hospital, pero no estamos viendo que también el paciente hace parte de ese, se puede decir que ciclo dentro del hospital. Y este tipo de solución es bien interesante porque nos permite poder ofrecer otro tipo de asistencia, otro tipo de, se puede decir que consulta virtual a través de estas aplicaciones. ¿Qué es importante acá también mencionar? Cuando nosotros hablamos de, sobre todo de datos de pacientes, son datos que son, digamos, críticos. Entonces, por eso es importante que dentro del sector no le demos fuerza a aplicaciones como WhatsApp, ¿sí? Por supuesto, WhatsApp es parte fundamental de nuestro día a día, pero es una aplicación que no está basada en estándares de seguridad como, por ejemplo, el GDPR.
El GDPR es un estándar europeo que lo que garantiza es que la información que pase sobre una aplicación que se encuentra en la nube o que se encuentra en dispositivos móviles, pues no utilice esa información para fines comerciales. Y eso es una de las cosas también importantes de nuestra solución. Entonces acá simplemente yo puedo tener una solución con un doctor, con un paciente y simplemente el usuario con ayuda, en este caso, de una enfermera en casa, porque es una persona mayor o simplemente una persona joven, puede tener una video con el usuario, el doctor puede compartir la pantalla en donde puede mostrar los exámenes, puede mostrar diferentes tipos de laboratorios y esto, pues claro, es fácil decirlo así, pero tenemos, por supuesto, casos muy exitosos, como el que les voy a mostrar, que es el Servicio de Salud de Cantabria, ¿sí? Es un servicio bien interesante que desarrollamos, que a partir de la crisis del COVID-19, lo que hicimos fue desarrollar un servicio de teleconsulta que involucraba chat con expertos de salud y también con chatbots para preguntas frecuentes, por ejemplo, si de pronto el examen o la muestra que tomé de azúcar estaba muy alta, entonces se tienen algunas, digamos, recomendaciones, videoconsulta para, obviamente, pacientes crónicos y conferencia cuando se habla, por ejemplo, de servicios oncológicos, donde se tienen no solamente un especialista, sino se tienen más de un especialista. Entonces, este es bien interesante porque es un servicio de salud para toda Cantabria, para 5.000 médicos, ¿sí? Y 4 hospitales que tienen este servicio. Entonces es muy interesante porque la idea de esta aplicación es que llega a un público de hasta 9.000 pacientes, ¿sí? Entonces es interesante. Ahora, ya hablamos del paciente, ahora hablemos un poco de otra de las, se puede decir que integrantes dentro del hospital o integrantes dentro del hospital, que son las enfermeras o enfermeros, porque no es una cuestión de género, pero existen varias cosas aquí importantes y es que existen unos dolores puntuales cuando hablamos de este tipo de servicio de enfermería y es que primero se sienten un poco, se habla que el 70% de las enfermeras reportan que están exhaustas y se queman un poco en el tema de los turnos. Y además hay un punto importante y es el tema de violencia física, ¿sí? Que no lo vemos tan fácilmente, pero es lo que más del 44% de enfermeras mundialmente ha experimentado violencia física al menos una vez durante, obviamente, la pandemia. Entonces hay muchas cosas por atender acá. Y además de eso, existe un elemento importantísimo dentro de los hospitales que es el llamado a enfermería, ¿sí? Y el llamado a enfermería muchas veces se da como un sistema diferente en la parte de comunicación, pero este llamado a enfermería puede integrarse perfectamente a la parte de comunicación. Y ya les explico. Entonces, este es el espacio digital que nosotros hemos dado para este segmento dentro de los hospitales y es que la idea es que a través de las herramientas de comunicación mejoremos, por supuesto, la comunicación, el trabajo en equipo, la fatiga de las alarmas, reduciendo alarmas y que ellas no tengan que ir a todas este tipo de alarmas, sino que haya una tipificación también de alarmas, que el manejo de turno se haga con una herramienta corporativa que sea fácilmente y por supuesto el tema de, seguramente lo han visto, el tema de seguimiento de activos que va de la mano con la parte de networking. Aquí, ¿qué tenemos? Por supuesto, en el puesto de trabajo es fundamental, en la estación como tal de enfermería de cada piso o de cada uno de las divisiones, sea, por ejemplo, fisioterapia, sea resonancia, cada uno debería tener un punto de comunicación, que en este caso sería un teléfono, ¿sí? Pero cuando hablamos como tal de las enfermeras, normalmente ellas no se encuentran 100% sentadas en su puesto de trabajo o en su escritorio porque tienen una serie de funciones que le demandan un tema de movilidad. Entonces aquí vale la pena hablar de dispositivos móviles, ¿sí? De sean softphone en sus dispositivos móviles o también hablar de otro tipo de tecnologías, ¿sí?
dispositivos como los que ven en la segunda imagen, que ya les voy a señalar, y este, que son dispositivos móviles que están basados en una tecnología que se llama DEC, o también tenemos dispositivos móviles que se conectan a la red Wi-Fi. Cada uno de estos terminales permiten ser una extensión de la solución de comunicación, ¿sí? Pero permiten que haya todo un ecosistema dentro de la solución y que se pueda integrar con esos servicios de emergencia. Pero ¿cómo se puede integrar? Esa es la principal, digamos, pregunta. Entonces, la primera cosa es que cuando normalmente los pacientes llaman a la enfermería, lo hacen a través de este llamado a enfermería, que normalmente a veces es un botón o una interfaz ESPA, o a veces simplemente se puede hacer a través también de su dispositivo móvil. Todas estas alarmas que llegan, ¿sí? Nosotros tenemos algo que se llama un notification server, ¿sí? Y este notification server es muy interesante. ¿Por qué? Porque puede recibir diferentes tipos de alarmas, ¿sí? Sea una interfaz ESPA, sea a través, por ejemplo, de la aplicación que les mencionaba de los pacientes, un código a través de, no sé, numeral help, ¿sí? E inmediatamente envía un flujo o un diagrama de flujo ya establecido y eso puede enviar directamente a estos dispositivos. Imaginemos que este es el dispositivo móvil o imaginemos que es el dispositivo como tal telefónico. Y puede haber una notificación tan clara que no necesariamente es una llamada que dejan sonar ahí, sino que es una notificación que puede ser una notificación a un grupo de teléfonos, de cualquiera de este tipo, pero que sea una notificación donde se activen los altavoces con una guía vocal que diga, ok, la habitación 301 tiene emergencia, ¿sí? Entonces él no tiene que estar mirando específicamente cuál es la habitación que tiene de pronto la alarma que se coloca en la parte exterior o la que existe en muchos hospitales en la parte exterior, teniendo como tal esa alarma. Además de eso, no solamente estamos hablando de la salud del paciente, sino que también hablamos de la salud física, ¿cierto? Que es uno de los dolores más importantes dentro de este sector. Entonces, esta salud física puede también venir de diferentes tipos. Entonces, puede venir de cámaras, ¿sí? Donde haya detectado, obviamente estas cámaras no hacen parte de nuestra solución, pero existen muchas cámaras que ya tienen unos módulos de inteligencia artificial que permiten hacer unas detecciones mucho más certeras de algunos movimientos, de algunos temas de emergencia, y esto permite lanzar como tal una alarma. Pero no solamente esto, sino botones de pánico, que es uno de los que más se utilizan dentro de los hospitales, en consultorios y también en estaciones como tal de enfermería y también en pasillos de los hospitales, donde podemos tener estos botones de pánico e inmediatamente este flujo envía una notificación. Pero esa notificación puede crear diferentes tipos de flujos, ¿sí? Imaginemos que lo que yo les mencionaba activa los altavoces de la estación como tal de enfermería, pero puede ir directamente a la estación como tal de seguridad. ¿Sí? De las brigadas de seguridad que muchas veces existen dentro de los hospitales o directamente a la persona de seguridad que se encuentra en el piso. ¿Sí? En el piso donde tuvo la emergencia. Entonces existen muchas formas de hacer el guardar como tal la seguridad de las enfermeras. Además de eso, aquí todo estamos hablando, si se dan cuenta, es utilizando los recursos de comunicación para crear esa transformación del proceso. Este Notification Server no solamente recibe temas de seguridad integrado con llamado de enfermería, sino que también, cuando estamos hablando ahora de IoT, lo que permite es que haya también notificaciones de ese tipo de elementos de la red. Elementos de la red que estamos hablando son elementos médicos, equipos médicos, que es, por ejemplo, una bomba de infusión, un ventilador, una incubadora. Todos estos elementos a nivel en muchos hospitales pues ya tienen un punto de red. ¿Sí? Y con el tema de dentro de los switches que permite como tal unas macrosegmentación y una microsegmentación, permite que estos elementos también puedan integrarse con
esta parte de notificación. Entonces permite que yo pueda recibir como enfermera algún tipo de notificación a través de diferentes tipos de elementos, como un teléfono, como los teléfonos móviles, o en este caso, esta parte, que es utilizando los mismos dispositivos móviles de las enfermeras a través de una aplicación que se llama Rainbow Alert, que lo que hace es que cuando yo tipifico ese mensaje, que es automático, hace un bloqueo completo del móvil y tiene una señal sonora durante un tiempo, hasta que la enfermera o la persona a la cual le llegó esta alarma haga como tal el acknowledge o el conocimiento de este mensaje. Entonces, ya hablamos de esta parte y vamos a hablar de la parte de los doctores. Entonces, aquí se habla que hay unos retos muy específicos en la parte de los doctores y es que hay presión de tiempo porque tienen que atender durante cierto específico tiempo a cada uno de los pacientes. Muchas veces ese tiempo no es suficiente para poder, digamos, solventar la necesidad del paciente. Entonces aquí hay un tema de utilizar la tecnología para eso. Problemas, por supuesto, de colaboración, porque muchas veces ellos no tienen las mismas herramientas que el staff o no tienen las mismas herramientas que las enfermeras o no tienen las mismas herramientas que los pacientes, ¿sí? Porque depende también del tipo de, a veces, contrato, ¿sí? Que han suscrito con el hospital. Y muchas veces también hay una falta de recursos, ¿sí? Muchas veces encontramos que en un mismo consultorio existe un consultorio para varios tipos de doctores. Entonces aquí empieza un poco lo que podemos llegar a hacer. Entonces, imaginemos que tenemos múltiples doctores en el consultorio 3 y hay, por supuesto, un único recurso telefónico. Entonces, ¿qué es interesante acá? Que yo pueda, a través de la plataforma de comunicaciones, poder, entre comillas, tarificar y ver el uso que normalmente hay sobre ese recurso. Eso significa mejorías en tiempo, ¿sí? Y en eficiencia de los procesos, porque imaginemos que este doctor le está pidiendo un examen específico y tiene que llamar a la enfermera o tiene que hacer un examen en ese momento, que el tiempo de cada una de las citas es un tiempo determinado. Entonces, muy fácilmente hay una funcionalidad que seguramente muchos han escuchado dentro de la parte de comunicación y hay una funcionalidad que se llama hot desking o compartir como tal el recurso. ¿Eso qué significa? Que el doctor llega, tiene su teléfono, marca un código, que también eso es importante, que es un tema también de seguridad para que el teléfono no quede abierto y puedan tomar recursos que no sean utilizados de manera correcta. El doctor llega, pone su código o la enfermera le pone el código y tiene todos los servicios. Y también se puede tener un control de lo que pasó durante ese turno, donde de pronto él necesitó una enfermera o él necesitó una urgencia, ¿sí? Todos esos procesos que significan, se puede decir que tratar a un paciente. Entonces, aquí empezamos a tener ese espacio digital para los doctores, donde tenemos integraciones con los diferentes sistemas de historia clínica. En muchos países existe se puede decir que una legislación para ir hacia temas de historia clínica digital, ¿sí? Y esa historia clínica digital lo que permite es que el usuario o el doctor pueda tener toda la información completa de ese paciente, sea que ese paciente se haya tratado siempre con él o no siempre con él. Entonces, ese espacio digital significa que nosotros podamos hacer integraciones con esas historias digitales para que podamos tener información mucho más clara a través, sea que el doctor esté teniendo una teleconsulta o esté teniendo como tal una consulta dentro del consultorio.
Y por supuesto, estamos hablando de una herramienta que permita tener múltiples funcionalidades. Entonces, la misma herramienta que normalmente tiene el staff cuando hablamos de temas de corporación, esa misma herramienta puede ser parte también de la parte de los doctores. ¿Por qué? Porque esta solución le permite poder tener una herramienta de comunicación que integre no solamente colegas doctores, sino que también las personas de farmacia o las personas como tal de facturación, si fuese necesario. O sea, permite tener una colaboración entre las diferentes, digamos, entidades que se encuentran dentro del hospital. Ahora, cuando estamos hablando de emergencias, y hace parte fundamental del tema de los doctores, pues así como nosotros manejamos las emergencias de un paciente, manejamos emergencias que vienen de equipos médicos, de botones de pánico para temas de seguridad, también nos podemos integrar con la automatización de los códigos de emergencia que normalmente se utilizan en muchos de los hospitales. Y ese manejo de emergencias lo que permite es que simplemente a través de este tipo como tal de emergencia, en este caso estamos hablando, en este ejemplo, un código blanco que es una persona violenta. Entonces, inmediatamente esto se automatiza fácilmente y lo que permite es que yo pueda lanzar una conferencia, llamar directamente, por ejemplo, al, a la persona de seguridad, enviar a un grupo de mensajería instantáneo que puede ser el grupo de seguridad, qué es lo que está pasando. ¿Sí? Llamar directamente hacia afuera, es decir, hacia, por ejemplo, imaginemos que no es un código blanco, sino es, por ejemplo, imaginemos que es un desastre externo y que puede ser un desastre de un incendio en una de las partes del hospital o en una parte de la clínica. Entonces, inmediatamente él puede hacer todo esto al tiempo, porque esto lo puede hacer al tiempo, e inmediatamente llamar a los bomberos, ¿sí? Entonces, significa digamos, un cambio dentro del proceso, ¿sí? Que se hace mucho más rápido, mucho más fácil y utilizamos la parte de comunicaciones fácilmente. Además de eso, pues hay algo muy interesante y es que estamos hablando también que cuando estamos en un hospital, ¿cuál es el capital más importante? El ser humano, ¿sí? Porque existe un sinnúmero de personas que van por servicios, que trabajan allí, ¿sí? Y hay algo importante y es el tema de seguridad del edificio. Entonces, al igual que les mencionaba ahorita, puede haber un tema de una conexión directamente al servicio BMS, que es el sistema como tal de administración de los edificios, donde hay sistemas de alarma de incendios, donde hay sensores inteligentes con temas de cámaras y todo esto, dependiendo, puede ser recibido por nuestra solución, ¿sí? Que es una solución que se integra perfectamente con la parte de comunicaciones, se integra con el BMS, se integra con los sensores de incendio, con las cámaras y al final, pues no tenemos simplemente una comunicación tan básica que es simplemente el teléfono, sino que utilizamos esos teléfonos para crear esa transformación digital, que es lo que hemos hablado durante esta serie de años, que es un must en todos los sectores, no solamente en el sector hospitalario. Por último, y ya para si tienen alguna pregunta, pasamos allí. Por último, ¿qué es importante para nosotros? Nosotros somos una solución que permite explorar diferentes opciones, diferentes procesos dentro de los hospitales que permiten que la experiencia del usuario, y no del usuario final, solo paciente, sino la experiencia del usuario que se encuentra dentro del hospital, desde los diferentes roles que puede cumplir cualquiera de estas personas, sea diferencial, ¿sí? Que era lo que le mencionábamos al principio, que desde que el usuario llame a ese hospital a sacar una cita o ese usuario llame a sacar una cita para una resonancia, sea diferencial. Que además de eso sea una plataforma que le permita tener seguridad, seguridad en la información sensible que utiliza, que sea disponible.
¿sí? Y disponible significa que podamos tener una disponibilidad y una privacidad y una seguridad con las diferentes formas que se pueden tener, con alta disponibilidad de los servidores, con alta disponibilidad de los accesos, que además el acceso a través de la administración no sea a través de un telnet, sino que sea de una manera segura, que podamos tener, por ejemplo, módulos de performance que me permitan ver cómo se está utilizando esta plataforma de una manera, digamos, de ese uso, si necesito más recursos de llamadas, si necesito, si se me está saturando alguna tarjeta. Entonces, todo eso hace parte de esa experiencia del usuario que nosotros queremos crear, ¿sí? Una experiencia para el paciente, una experiencia diferente para ese, se puede, nosotros hablamos que redefinir esa entrega del cuidado para los pacientes, pero también para los doctores y enfermeros y enfermeras, y además que sea una solución que permita poder ofrecer una plataforma eficiente, segura y obviamente que permita tener privacidad para los usuarios. Eso es lo que queríamos compartir el día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta. Nosotros tenemos, hay una pregunta en el chat que habla de con qué protocolos se integran los diferentes sistemas como BMS y GIS. Nosotros tenemos diferentes opciones dentro de nuestro portafolio y tenemos varios BMS ya homologados. Entonces, dependiendo del tipo de BMS o GIS, pues podemos integrarnos de diferentes maneras. Entonces, todo dependerá si tienes algún BMS específico, podemos enviarte la información con cada BMS y si no la tenemos, pues podemos proponer algún tipo de solución. No sé si alguien más tiene una pregunta. Mary, con respecto a lo que es el sistema BMS, ¿cómo sería en este caso la integración? ¿Con qué protocolos se recomendaría trabajar en la solución que ustedes manejan? Es que lo que ese ya lo contesté, pero es que no hay, dependiendo del BMS que utilicen, nosotros nos podemos integrar. Nosotros tenemos una aplicación que se llama Visual Notification Assistant. Y esta aplicación puede recibir simplemente, por ejemplo, una alerta HTTPS muy sencilla y esta alerta como tal que venga del BMS puede hacer todo, digamos, se puede crear este diagrama de flujo que les menciono para hacer llamadas, mensajes de texto, llamarte directamente afuera, ¿sí? Entonces, todo dependerá, todo dependerá de lo que necesites. Nosotros tenemos una interfaz de integración que lo que hace es transformar estos protocolos que mencionas exactamente para este protocolo HTTPS, pues simplemente una alarma HTTPS. ¿Tendrás alguna demo que nos puedas mostrar, si no fuera mucha molestia? No, no tengo, Juan Carlos, una demo lista para mostrar. Ahí tenemos una consulta de Raúl Vaca, dice, ¿no? Este proceso de comunicación ya cuenta con experiencia en hospitales en Perú. Están consultando. Nosotros tenemos varios hospitales dentro de Perú. Algunos de ellos tienen toda nuestra solución convergente, no necesariamente estos procesos de comunicación, sino hablo de solución convergente, tanto la parte de switches, la parte de access point y también la parte de comunicación, ¿sí? Que es como la parte de base de las comunicaciones para nosotros. Pero no tenemos algo específico dentro de Perú con todos estos, se puede decir que todas estas aristas porque normalmente, pues ustedes conocen más, los procesos dentro de los hospitales vienen en un proceso base que es simplemente una planta telefónica.
muy sencilla, donde a veces pide alta disponibilidad, donde a veces pide integración con el llamado de enfermería, que eso es lo que normalmente estamos trabajando muy fuerte en Perú. Pero, por ejemplo, en el caso específico de Colombia, sí tenemos un hospital que se llama la Fundación Santa Fe, que de pronto ustedes, algunos de pronto la conocen. Es un hospital que nosotros tenemos varias integraciones con temas de llamado de enfermería. También estamos manejando una parte de notificaciones, ¿sí? Para algunos procesos internos que ellos tienen con nuestra solución como tal de comunicación. Y en Colombia, ¿con cuál de los hospitales es con lo que más han trabajado, ¿no? O sea, que tengan la mayor solución, ¿solamente ese proyecto o tienen otros proyectos más? Sí, tenemos más proyectos, pero el que más avanzado tenemos dentro de los procesos de comunicación es el que te digo, que es la Fundación Santa Fe. Claro, ese es conocido, ese hospital el que tú mencionas, ¿no? Y con respecto a los costos, es muy elevado levantar una solución con ustedes, con esa marca, con Alcatel. No, 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 no. Somos una solución costo-beneficio. Por supuesto, entre más integraciones, pues significa que dentro de nuestro core o dentro de nuestra división necesitamos más temas de desarrollo, pero no somos una solución costo-beneficio, tanto para la parte de comunicaciones como para la parte de networking. Claro, porque por ejemplo, eso es una variable importante, ¿no? Ya que cuando se diseña un proyecto, ¿no? En la fase de diseño se evalúa el tema de costo, ¿no? Y el tema de soporte local también, ¿no? Porque a veces Sí, eh, puede ser una maravilla, pero si uno rinde un técnico tal complicado tomar una decisión. En el caso de a través de algún partner, ¿no? O sea, ustedes tienen ahí sí, nosotros tenemos varios partners dentro de Perú y cada uno de ellos pues tiene experiencia en nuestras soluciones. Y muchos de ellos también hacen a veces los desarrollos directamente con el cliente final. Ok, muy bien. Bueno, Neri, no sé si hay algo más que quieras comentarnos o alguien del público que quiera comentar algo. ¿Qué tal, A mí Mary? me Buenas gusta, noches. Una dale, consultita. ¿Qué sí. recomendarías? Mira, lo que pasa es que, por ejemplo, en el proyecto en el que me encuentro actualmente, por ejemplo, ya no estábamos usando un tipo de gateway, ¿no? Creo que ya ahora las centrales de telefonía ya vienen, creo que es con el gateway G1, no recuerdo bien el nombre, pero ya no se oscila tener ese tipo, ¿no? Entonces, ¿cuál, digamos, es la tendencia ahora en las centrales? ¿Vienen bebido ya más soluciones o, perdón, más componentes de repente? Eh, Normalmente, pues no sé si me estás hablando de Gateway GCM, pero Sí, estas correcto, soluciones, correcto. ok, normalmente estas soluciones, en el pasado, muchas soluciones de comunicaciones traían embebido el Gateway GSM, ¿sí? Pero ahora digamos, la tendencia es que simplemente este Gateway GSM puede ser de cualquier fabricante y se integra a través simplemente de troncales SIP con la planta telefónica, porque esos Gateways GSM han venido migrando a tener muchas más tarjetas de conexión dentro del mismo gateway. Entonces ahora simplemente lo que se pide en ese caso es simplemente unas troncal SIP para conectarse como tal con esos gateway GSM. Pero existe también, y es una tendencia de algunos de los operadores, no sé si también aplica en Perú, pero los operadores están simplemente a través de la troncal SIP, te dan la información o te dan como tal, digamos, la cantidad de minutos que necesitas. Antes, simplemente lo que te daba el operador es unas SIMs que se colocaban en estos gateways GSM, pero ahora no se hace necesario. Muchas veces a través simplemente del plan, a través de las troncales SIP a la PCTN, pues te da como tal los planes ilimitados de minutos,
¿sí? Y ya no se necesita muchas veces el gateway GSM. Entonces, todo dependerá de también cómo el proveedor de servicio te entrega la solución, cómo el proveedor de servicio te entrega ese plan como tal hacia celular. Ok, ok, muy bien. Si me pudieras específicamente con Jesús, que Jesús quiere ver un tema de integraciones con BMS, de pronto me puedes escribir directamente y lo discutimos y te muestro algunas de las integraciones que tenemos, ¿sí? Yo coloco mi email para que lo veamos un poquito más con detalle. Y saquemos pues las dudas que tengas. Y por supuesto también lo que no conozcamos lo investigamos, Jesús. No sé, de mi lado sería todo. También muy agradecida por este espacio y porque también conozcan nuestras soluciones. Y sí, lo mismo para todos. Si alguien tiene alguna duda especial, algo que quieran revisar, pues con mucho gusto dejo mis datos allí.